Hola, bienvenido nuevamente a su canal La Verdad Os Hará Libre. En esta ocasión quiero compartirles de una manera amigable y dinámica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablarles de la creación del mundo, de sus enseñanzas. Sin más, comencemos. Vamos a comenzar explicando la regla del ajedrez, para el que no la sabe. En este momento yo hago la primera jugada, ¿verdad? Un movimiento por persona, por jugador. El siguiente jugador le toca jugar y ahora me toca jugar a mí. Pero supongamos que tengo la jugada perfecta y hago esta jugada. Eso no estaría bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un movimiento por jugador. Pues lo mismo pasa en el reino de Dios. Dios hizo su primer movimiento y creó el cielo y la tierra y todo lo del jardín del Edén. Creó los árboles, creó a Adán. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el movimiento? A la hora le tocaba hacer el movimiento a Adán en este caso, al jugador. ¿Y qué hizo Adán? El hombre pecó. Entró el pecado en él. Pues vio Dios que no podían salir de pecado y hizo su movimiento y envió a Jesús. La Biblia nos dice que si le toca ¿a quién le toca el movimiento ahora? Le toca al hombre. La Biblia dice que si el hombre hace su movimiento y se arrepiente, Él le dará un nuevo corazón, que si se bautiza, Él lo librará del pecado. Y si pide por el Espíritu Santo, Él se lo dará. Ahora bien, este representa a Dios. Dios en el inicio de los tiempos, Él creó el árbol de la vida y Él creó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y todo era perfecto. Y en eso vio que necesitaba y creó el hombre, en este caso. Él tenía una relación con Adán. Se dice que ellos se visitaban, Dios visitaba a Adán todos los días y conversaban y pues disfrutaban del Edén y le dijo: no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que comas del árbol del bien y del mal perecerás. Pues ya sabemos la historia, ¿entiendes? Dios no quería al robot, sino que lo quisiera realmente por el amor tan grande que nos tiene. Y Él le dio la opción. En ese momento entró el pecado. Sabemos que Él fue tentado por Eva y fueron y comieron del árbol prohibido. Y en ese momento el pecado entró en su vida. Y una vez que entró en su vida, Dios dijo: no puedo dejarlo, porque si comía del árbol de la vida, Él podía morir. Y ya no iba a ser una muerte eterna. Entonces Él decidió sacarlo de allí. Y en ese momento que decide sacarlo de allí, dice la palabra que Él le puso los ángeles para protegerlo. ¿Entiendes? Para protegerlo. Él los protegió del árbol. Se dice, este árbol no se sabe dónde está, no habla la Biblia, se sabe. Y Él protegió el árbol de la vida para que Adán no comiera y no muriera para siempre. Es en ese entonces que Adán, si vemos la historia, empezó a tener hijos. Caín y Abel. Vemos lo que pasó. ¿Okay? Caín y Abel fueron los primeros que entraron más en pecado porque empezaron entre ellos mismos. Y sabemos la historia que pasó, que Caín mató a Abel por celos, porque Dios no había recibido su ofrenda. Pues y el pecado estaba entre ellos mismos, había mentiras, había odio, había de todo. Pero había una persona de fe, que Dios confiaba en él, en Noé. Y sabemos qué pasó con Noé. Le dijo: Noé, construye un arca, la cual tardó 100 años en construir. Métete allí con tu esposa, con tus 3 hijos, y tus 3 nueras. Pues después de 40 días y el tiempo que tardó en bajar las aguas, Noé, un hombre de fe, bajó otra vez y salió. ¿Y qué pasó con Noé? Vemos que el pecado seguía en ellos y el pecado seguía. Que el problema del ser humano es que se comparan unos con otros, porque en vez de buscar el único estándar que es Dios,
Si tú le preguntas a esta persona, ¿has mentido alguna vez? Te dices, pues sí, ha sido una mentira pequeña. Le preguntas, le dices, pero el que está aquí le ha sido infiel a su esposa. Y le pregunta, y vas a él y le dice, mira, sí, le he sido fiel a mi esposa y pues ha sido realmente una sola vez. Y vas, le dices, pero el que está aquí al lado, le dice, este ha mentido, este ha robado. Y dice, bueno, vas este de aquí al lado y dice, sí, fue algo que agarré, algo muy corto, muy pequeño, pero no de mucho valor. Pero este que está aquí ha matado. Entonces ves que el estándar que nos empezamos a comparar es un estándar humano. Empezamos a compararnos entre nosotros mismos. A la final nunca salimos del pecado, cuando el estándar realmente con el que se debe comparar es con Dios. Él es Dios, Él es puro. Él nos dejó a nosotros un manual, nos dejó la Biblia, nos dejó el Evangelio para que nosotros fuéramos salvos, que realmente buscáramos del camino del Señor. Y es la única manera de que nosotros podemos entrar en el reino. Le voy a hacer otro ejemplo, un ejemplo pequeño aquí también. Si nosotros tenemos un niño y le mentimos a un niño, ¿qué pasa? No pasará mucho, ¿verdad? Porque ese niño se podrá creer la mentira. A lo mejor ese niño le das una chupeta o algo, un chupe, cualquier cosa, y él se cree la mentira. Le dice, no, mira, te voy a encender la televisión, y resulta que no le enciende la televisión. Pues, ¿pero qué pasa si le mientes a tu esposa? Seguramente viene divorcio y todo lo demás, ¿me entiendes? Y pues la complicación en la casa no es fácil. ¿Qué pasa si le mientes a un amigo? Si le mientes a un amigo, resulta que ya se rompe la amistad y se rompe ese lazo. Pero ¿qué pasa si le mientes a un juez? Cuando le mientes a un juez, la cosa se pone... Porque seguramente vas a la cárcel, ¿me entiendes? En ese momento ya tú verás que ya va a ser totalmente diferente, porque ya no vas a poder hacer lo mismo. Y ahora, vemos que la mentira es igual, o la misma mentira, pero con diferentes consecuencias. Si nosotros vemos, la única, y dice la palabra, la misma mentira, por muy grande que sea, no tenemos acceso al reino de Dios. Con Él es que debemos compararnos con Dios, realmente vivir para Él y saber cuáles son las condiciones del Evangelio. La palabra nos dice que debemos leer la palabra y ponerla en práctica. No solamente que debemos vivir, Él nos dejó nuestro manual de instrucciones, es la Biblia. Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros vivimos en una zona donde es residencial, y pues por ahí pasamos todo el día. Y resulta que ese día te pasas una luz roja del semáforo. Vas donde el juez, porque pues te agarraron una boleta, y vas donde el juez. ¿Qué pasa? El juez le vas a decir, no, señor juez, que yo vivo a 2 cuadras, señor juez. ¿Verdad? Señor juez, yo vivo a 2 cuadras. Y resulta que sí, yo vivo a 2 cuadras, pero como vivo allí hace 15 años y nunca he pasado la luz roja, le pido perdón. ¿Qué va a decir el señor juez? Usted lo estoy juzgando por esta falta y no por los 15 años que está pasando por ahí. Ahí vemos que las consecuencias por una falta que tengamos en el reino de Dios, no tenemos acceso. Entonces, pero hay una buena noticia. Hay una muy buena noticia. Que el Señor envió a su único Hijo, 100% Dios, 100% carne, nunca pecó. Y a los 30 años se bautizó para darnos el ejemplo. Necesitaba, le dijo Juan, le dijo, maestro, yo soy el que necesita ser bautizado. Y le dijo, bautízame para que se cumpla la profecía. Y una vez que descendió, cuando se bautizó, ya sabemos lo que pasó. Una vez que él se bautizó, descendió sobre él el Espíritu Santo. En ese momento, Jesús tenía discípulos. Él tenía sus discípulos que iban enseñándole, él iba enseñándole todas las maravillas del reino. Y en este momento, él les dio autoridad para predicar el Evangelio
compartir la palabra, sanar a los enfermos, expulsar los demonios, hablar nuevas lenguas. Cuando nosotros vemos qué pasó, cuando a los 33 años, se dice 33, 34 años, que el tiempo que duró el ministerio de Jesús, vino el hombre y lo mató. Y una vez que lo mató, que lo crucificó, en ese momento Él paga por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Por eso somos salvos por gracia. Él baja al infierno. Tuvo 3 días en el infierno, pero el infierno no puede retenerlo. La muerte no puede con Él, porque Él es Dios. Y en ese momento, Él te dice la palabra que Él bajó y predicó el Evangelio. Él bajó al infierno. Y una vez que bajó y subió del infierno, subió glorificado. Y una vez que fue glorificado, le dice a sus discípulos, esperen acá, esperen, les conviene que me vaya, porque mi Padre les ha ofrecido y les va a enviar lo que les ha prometido, que es el Espíritu Santo, el Consolador, la ayuda. En ese momento, Él se va al lado del Padre. Él se va al lado del Padre y ya sabemos lo que pasó en Pentecostés. Baja el Espíritu Santo sobre los discípulos y ahí comenzó el ministerio de cada uno de ellos. Empezaron a hacer lo que hacía Jesús, predicar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, hablar en nuevas lenguas, predicar la palabra. En ese momento vemos que la diferencia, que no tenemos ninguna diferencia entre Jesús cuando bajó su Espíritu Santo a la diferencia que hacían los discípulos. Vemos que como discípulos Él nos ha dado autoridad para que nosotros vayamos a predicar el Evangelio y llevar las buenas nuevas en su nombre. Ahora, también nos dejó una regla, nos dijo: venimos a este mundo con un corazón de piedra, pero la palabra nos dice que si nosotros cambiamos nuestra vieja vida pecaminosa y hacemos un giro de 180 grados y buscamos de Jesús, Él nos cambiará el corazón y nos cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Pero aquí no podemos nosotros todavía ser salvos, porque la palabra nos dice que nosotros debemos arrepentirnos y bautizarnos para ser salvos. Eso está en Marcos 16. Una vez que nos bautizamos, una vez que nos entramos al bautismo, Jesús nos dio su ejemplo. En ese momento ya el pecado no forma parte de nosotros. Entonces es allí donde ya estamos limpios del pecado. La palabra nos dice que es un regalo prometido de nuestro Señor, que una vez que nosotros demos el paso, Él nos va a enviar el Consolador y nos va a entregar su palabra. Dios es un Dios de promesa, Jesús es un Dios de promesa y Él cumple. Nosotros tenemos acceso al reino, pero está en nosotros que demos el paso. Nosotros tenemos que dejar nuestra vida pecaminosa, entrar en el agua, bautizarnos realmente con un corazón contrito y humillado y servirle y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. En este paso, una vez que estemos aquí, nuestro Señor nos acepta porque Él es fiel. Y nosotros, aunque seamos infieles, Él siempre va a ser fiel porque no se puede negar a sí mismo. Entonces, mi pregunta para todos, ¿me entiendes? ¿En qué paso estás en este momento? ¿Entiendes? ¿En qué paso estás en este momento? Es importante saber en qué paso estás. Si estás con un corazón de piedra, con un corazón de carne realmente dispuesto a recibir al Señor en el bautismo, o tenemos que dar el paso. Se dice que una vez que nosotros tengamos este paso, nosotros iremos en la tribulación. Se dice que Jesús vendrá en la tribulación y se llevará a todas sus ovejas y a las cabras las apartará de un lado. Sus ovejas se irán al reino de Dios y estarán con Él en el reino. Y podemos tener acceso nuevamente al árbol de la vida. Se dice que estamos en los últimos tiempos.
dar el paso realmente al que nos tenemos llamado. Dan el paso realmente. Buscar a Jesús de corazón. No pensar en las cosas del mundo. Las cosas del mundo son pasajeras. Tenemos que pensar realmente en la vida eterna que nos ha ofrecido nuestro Señor Jesucristo. Espero de verdad que esto les haya motivado y les haya incentivado para que ustedes realmente busquen el Evangelio de Jesús y crean que Él es el único, nuestro Señor Todopoderoso. Dios los bendiga. Amén.